tenemos como la principal respuesta del Ejecutivo, del gobierno, frente a lo que está pasando en general en toda la región La Libertad y particularmente en la provincia de Patás. La única conclusión a la que se puede llegar con esta posición del gobierno, con esta respuesta del gobierno, es que seguimos a la deriva en materia de control de la criminalidad. Seguimos con un gobierno que no tiene ideas claras de cómo enfrentar el delicado problema del crimen organizado y de la delincuencia cotidiana. Karina, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo debemos entender que primero nos digan que los estados de emergencia no existen mediante lo que pasó con el retiro del general Angulo de la Comandancia General de la Policía Nacional y ahora de pronto sí sirve en Trujillo y en Patás? Bueno, confieso, Karina, que me ubico entre la mayoría y el numeroso grupo de peruanos que no entendemos la respuesta, la reacción del gobierno frente al desborde de la criminalidad. Comparto tu comentario, tu reflexión respecto a que si ya teníamos una confesión de parte del Ejecutivo, del gobierno, de que en los estados de emergencia no habían podido frenar el avance, el desborde de la criminalidad, y fue precisamente ese el argumento central para cambiar el comando policial, y ahora nuevamente tenemos como la principal respuesta del Ejecutivo, del gobierno, frente a lo que está pasando en general en toda la región La Libertad y particularmente en la provincia de Patás. La única conclusión a la que se puede llegar con esta posición del gobierno, con esta respuesta del gobierno, es que seguimos a la deriva en materia de control de la criminalidad. Seguimos con un gobierno que no tiene ideas claras de cómo enfrentar el delicado problema del crimen organizado y de la delincuencia cotidiana. Seguimos con el problema de las respuestas consabidas y de los atajos de un gobierno que lamentablemente sigue tomando muy a la ligera el manejo del problema del crimen organizado. Es esa la situación en la que nos encontramos. Ahora bien, Karina, analizando un poco lo que se ha tomado como decisión política de entregar el control del orden interno a las Fuerzas Armadas en el caso de Patás. Yo le pido, por favor, que me espere un momentito para hacer ese análisis después de esta breve pausa comercial para saber qué se va a hacer, cómo va a ayudar, si esto ayuda de entregar el orden interno a las Fuerzas Armadas, como usted dice, en Patás. Seguimos nuestra entrevista con Rubén Vargas, exministro del Interior, y las Fuerzas Armadas en Patás va a ayudar. Estamos casi en guerra con esta criminalidad organizada en Patás. A ver, Karina, sobre esa decisión política, porque es tal que se ha tomado para que en el caso de Patás las Fuerzas Armadas asuman el control interno de la zona. Esto significa que van a ser los responsables de lo que ocurra en esa provincia. Y claro, en esa provincia lo que tenemos como principal problema es la minería ilegal, que es la economía criminal, la economía ilegal más potente, más poderosa del Perú, por encima inclusive del narcotráfico. Y se me viene a la mente, Karina, lo que está pasando en el BRAE, porque en el BRAE también tenemos una economía ilegal, una economía criminal, que es la coca ilegal y la cocaína. Y en el BRAE, quien está a cargo del control del orden interno son las Fuerzas Armadas, y está bajo esa condición de estado de emergencia, bajo el control de las Fuerzas Armadas, por más de 20 años. Y lo que tenemos en el BRAE es la consolidación de la principal cuenca cocalera que produce el 70% de la cocaína en el Perú. O sea, no ha funcionado para nada. Hago esta reflexión, Karina, porque el solo hecho de declarar estado de emergencia y asignar como responsable del control del orden interno a las Fuerzas Armadas no es suficiente, no es la varita mágica. Y el ejemplo que estoy mencionando, el BRAE, espero que grafique con claridad lo que estoy mencionando. El problema es que el Ejecutivo, el gobierno,
el Estado en su conjunto, si no nos alineamos en la decisión política de enfrentar a estas economías criminales, de trabajar en el marco de una estrategia propia contra estas economías ilegales, el componente coercitivo, solamente el componente coercitivo, no es una respuesta suficiente frente a estas economías criminales. Según cifras oficiales, Karina, la minería ilegal del oro da oportunidades de trabajo a más de 500.000 de jóvenes. 750.000 jóvenes a nivel nacional viven, mantienen a su familia gracias a ese trabajo esclavizado que están sometidos a la minería ilegal. En Patás es uno de los claros ejemplos de cómo familias enteras, distritos enteros, están esclavizados en los túneles de la minería ilegal del oro. Entonces, pero qué terrible, porque si no hacen eso, si no se vuelven esclavos, no comen. Exactamente. Entonces, tenemos la necesidad, la imperiosa necesidad de trabajar en una estrategia integral. Tenemos que darle salidas, oportunidades de trabajo digna a esos miles de peruanos que están esclavizados por la minería ilegal. No es suficiente, es importante sin ninguna duda recuperar los espacios, recuperar territorialmente la provincia de Patás. Y allí la presencia de las Fuerzas Armadas va a ser muy importante, pero no podemos abandonarlos, no podemos dejar sola a las Fuerzas Armadas como si ellos fueran la única solución, como si fueran la varita mágica. Pero ya tenemos nosotros minería ilegal en otro lado y ya hemos perdido esos territorios como La Pampa, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo tenemos La Pampa y no hemos podido recuperar ese territorio? Exactamente, y hubo muchos intentos donde las Fuerzas Armadas ingresaron, hicieron campamento, pero los dejamos solos, como si la minería ilegal se resolviera solamente con presencia de las Fuerzas Armadas. No. Las economías criminales son problemas complejos que necesitan estrategias integrales. Solamente entre la minería ilegal y el problema de la coca ilegal hay más de 1,5 millones de peruanos que viven de esas economías ilegales. ¿Qué hacemos con ellos? Estamos hablando de 1,5 millones. Claro, Entonces y además esto es, me imagino, a largo plazo, porque ya estoy imaginándome a la gente que estará pensando, ¿no? Ay, pero si estás entrevistando a un exministro del Interior que tuvo la oportunidad de hacer, pero esto es a largo plazo, esto no se termina simplemente en 5 años de todo un gobierno, que no es el paso de un ministro del Interior, sino que esto tenemos que pensarlo a largo aliento, ¿o no? No, precisamente ese es el punto y qué bueno que lo toques, Garina. A ver, empecemos. Para enfrentar a el narcotráfico, para enfrentar a la coca ilegal, se necesita un acuerdo político. Y un acuerdo político que nos permita recuperar lo que en este momento es el BRAE y otras cuencas cocaleras. Pero mientras tengamos políticos o congresistas que pretenden legalizar la coca ilegal, obviamente que no nos vamos a poner de acuerdo. Mientras hayan políticos que estén al servicio de la minería ilegal y que con sus decisiones favorezcan a esta economía ilegal, no vamos a poder enfrentarlo adecuadamente y exitosamente a la minería ilegal del oro. Entonces, insisto nuevamente, la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en Patás es muy importante, pero no va a ser sostenible si es que los dejamos solamente a ellos. A ver, dos cosas urgentes que pueden ir de la mano de esta decisión desde la declaratoria del estado de emergencia. Necesitamos que se controlen las rutas de salida de esos cientos de camiones de vehículos de carga pesada que sacan de Patás material aurífero ilegal y los llevan a las plantas procesadoras que están ubicadas en la costa de Nazca, de Ica y de Arequipa. O sea, se recorren esos vehículos toda la Panamericana Norte y parte de la Panamericana Sur, y nadie los controla. Aviste paciencia todo el mundo. Segunda observación o recomendación. Nos hemos olvidado de las plantas procesadoras de oro. Y estas plantas procesadoras, que no son muchas, Karina, no son muchas, y están perfectamente ubicadas, no son controladas por las instituciones que tienen esa tarea, porque son precisamente las plantas procesadoras las que compran este material
aurífero extraído ilegalmente. Es decir, quienes legalizan, quienes blanquean el material aurífero extraído ilegalmente son las plantas procesadoras, pero a ellos nadie los controla. ¿Qué hace la SUNAT? ¿Qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Acaso sigue la ruta de ese dinero sucio que lavan las plantas procesadoras? Entonces, hay cosas que sí se pueden hacer de manera inmediata y recuperando lo que te decía, recuperando espacios, recuperando territorios, pero no es solamente eso, Exitosa. necesitamos políticas integrales para Y que sea ahora, sostenible en el mediano y largo plazo. y ahora que estamos viviendo en épocas de tensión, ya ni siquiera en este gobierno ni en el gobierno de Castillo, que se ha visto ya el remolino más potente, ¿no? Sino que ya llevamos años viviendo de esta manera. La informalidad, ilegalidad, las economías ilegales han aprovechado para potenciarse. Estamos peor que antes, la minería ilegal ha avanzado, el narcotráfico ha avanzado, los narcopolíticos han avanzado, todo está peor que antes, que hace una década, por ejemplo. Sin duda, estamos peor que hace una década, estamos peor que hace 5 años, estamos peor que hace 3 años atrás. En el caso de Castillo, como siempre yo lo menciono, le abrió las puertas de Palacio de Gobierno a los representantes de estas economías criminales, a mineros ilegales, a cocaleros ilegales y a otros representantes de estos sectores que pretendió convertirlos en actores políticos. Y por supuesto eso los empoderó. Eso es un primer elemento. Y otro elemento, Karina, por el que ahora estamos peor, es que según informes especializados, el dinero del narcotráfico internacional que se lavaba en los grandes paraísos fiscales, ahora están volviendo al Perú, no porque Perú sea un paraíso fiscal, sino porque para los narcotraficantes que controlan los mercados internacionales de la cocaína, les resulta más rentable lavar dinero sucio del narcotráfico comercializando oro de manera legal. Es decir, constituyen empresas para comprar oro y los exportan luego a los mercados internacionales. Exitosa. Y allí están lavando el dinero del narcotráfico. Entonces, obviamente que eso genera presión para comercializar más oro, el precio del oro está cada vez más alto y hay una retroalimentación entre el narcotráfico y la minería ilegal del oro, y que si no lo enfrentamos, eso va a ir creciendo inclusive mucho más y por supuesto se van a convertir en factores no solamente que ponen en riesgo nuestra seguridad, sino nuestra gobernabilidad. Parece una olla de presión que ya hemos visto antes, el boom de cada uno de los metales que ha habido no solamente en nuestro país, sino en otras partes del mundo, cómo se esclaviza a la gente al servicio de las economías ilegales y delictivas. Muchas gracias por estar aquí. Ojalá que no dejen solas a las Fuerzas Armadas.